Muy bien, pues debido a toda la situación que estamos viviendo, el Colegio Soledad Costa de Samper ha pensado en otras formas para continuar en contacto, continuar en comunicación constante con ustedes. En esta ocasión vamos a iniciar un nuevo tema. Ya vamos a parar un poco con el tema histórico y nos vamos a enfocar más desde la geografía. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el clima. Y para iniciar sobre a qué nos referimos con el clima, pues hay que hacer una distinción muy clara. Entonces, hoy lo que vamos a ver es cuál es la diferencia entre el clima y la diferencia con respecto a el tiempo atmosférico, así como los elementos que componen el clima. Bueno chicos, entonces vamos a hablar ahorita sobre el clima para iniciar estos temas del segundo periodo. Esta clase pues va a ir enfocada a hablar sobre el clima y sobre el tiempo atmosférico, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de clima pues seguramente lo relacionamos con lo que sentimos, ¿no? Tiene que ver con las sensaciones, el frío, el calor, el aspecto que tiene el cielo, etcétera. Y pues también tenemos una relación con el clima a partir del lugar en el que vivimos, como en este caso pues es la ciudad de Bogotá, lo cual influye claramente en nuestra forma de vida, en la manera en que nos vestimos, en la manera en que nos relacionamos, y por eso es muy importante tenerlo en cuenta dentro de la clase de ciencias sociales. Entonces vamos a trabajar sobre el tiempo atmosférico y los elementos del clima. Acá una fotografía de nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces, primero para entender qué es el clima, debemos diferenciar dos cosas particularmente. Una es el tiempo atmosférico y otra el clima, como ya les venía diciendo. Entonces, el tiempo atmosférico, ¿qué es? Es, eh, es lo que se ve en un momento particular, es decir, si en ese momento está lloviendo, está haciendo calor, está haciendo frío, está nublado, está soleado, eh, es el estado en el cual está la atmósfera en un momento particular, ¿cierto? Entonces, esto pues varía a lo largo del día. Entonces, el tiempo atmosférico no es permanente, sobre todo en ciudades como Bogotá, en donde el clima, como ustedes saben, en la mañana está lloviendo, en la tarde hace sol, luego vuelve y hace lluvia y luego hace frío, calor, etcétera. Es decir, el tiempo atmosférico de la ciudad siempre es variante y depende de las condiciones determinadas de un momento, ¿cierto? Entonces, eso debemos tenerlo claro. Por otro lado, el clima, cuando hablamos del clima, hablamos es del estado del tiempo de un lugar que permanece, ¿sí? Es lo general. Entonces, Bogotá es una ciudad que por estar a una altura, a la altura en la que está, pues es una ciudad fría en general, ¿cierto? En comparación con otras. Es decir, hay un clima que tiene la ciudad que se determina analizando durante mucho tiempo, pues cuál es el comportamiento del tiempo atmosférico en la ciudad. Entonces, para dejarlo claro, cuando hablamos de tiempo atmosférico, hablamos de un momento particular y cuando hablamos de clima, hablamos es de las condiciones generales que permanecen en el tiempo de un lugar determinado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en Bogotá en la mañana puede estar despejado, al mediodía nublado, en la noche lluvia. En ese momento estamos hablando del tiempo atmosférico, pero el clima de Bogotá sigue siendo el mismo, templado, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre los elementos del clima. Estos elementos del clima son observables, se pueden medir y también varían de acuerdo al lugar de la Tierra en el que nos encontremos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre qué es la temperatura. Entonces, cuando hablamos de la temperatura, claramente estamos hablando del calor que hay en la atmósfera. Ya nosotros en clase, el año pasado veíamos un poco este tema. Entonces, este fenómeno pues tiene que ver porque los rayos del sol llegan a la Tierra y atraviesan la atmósfera y la calientan. ¿De qué depende la temperatura? Pues depende de la hora del día, ¿cierto? Depende de la cantidad de radiación del sol, depende pues de la nubosidad, depende de la presencia de plantas, de vegetación, depende de la distancia que estamos del mar. Bogotá es una ciudad que está lejos del mar, depende de los vientos,
depende de la altitud en la que nos encontremos y depende de la latitud. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de altitud, Colombia se encuentra en la zona ecuatorial, en todo el centro del mundo, por lo cual las temperaturas disminuyen con la altura en las zonas montañosas, mientras que entre más cerca estamos del mar, pues es mucho más cálido y no tenemos estaciones, eso hay que tenerlo en cuenta. Los registros de la temperatura pues se hacen con el termómetro, ¿no? Que es la herramienta que usamos y se mide en grados Fahrenheit en algunos lugares del mundo y en otros en grados Celsius o grados centígrados. ¿Listo? Vamos a ir con otro elemento del clima. En este caso vamos a hablar de la precipitación. Cuando hablamos de precipitación estamos hablando de la lluvia. Estamos hablando de la lluvia. Entonces, dependiendo de la humedad del aire, se forman las nubes y ocurre esta precipitación en forma de lluvia, que es el estado líquido del agua. El granizo, también pues cuando el agua está congelada, o la nieve cuando el agua está en estado intermedio entre lluvia y granizo. Para medir la cantidad de agua que cae durante cierto tiempo en un lugar, pues se utiliza el pluviómetro que lo tenemos acá. Los invito a que miremos cómo se podría hacer un pluviómetro casero y cómo funciona. ¿Listo? Por otro lado tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica es la medida del peso del aire y depende de la temperatura, depende de la altitud, depende de la humedad. Acá tenemos una imagen, ¿cierto? Que nos explica un poco eso. Entonces, a mayor altura hay menor presión atmosférica, ¿cierto? El nivel del mar, pues la presión atmosférica también está determinada por esto. Para medir la presión atmosférica usamos un instrumento que se llama el barómetro, que nos permite hacer predicciones meteorológicas. Por ejemplo, si en una región hay presiones altas, probablemente es improbable que llueva. Por el contrario, cuando las presiones son bajas, se puede intuir que va a ocurrir lluvias, tormentas, etc. ¿Listo? Entonces, ese es otro elemento del clima. Por otro lado, tenemos la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera y varía también de acuerdo a la temperatura. Entonces, este vapor de agua determina las precipitaciones y los cambios en la temperatura. El instrumento que usamos para medir la humedad del aire se llama un higómetro. Para que también pues ojalá lo podamos revisar. Otro elemento y el último que vamos a revisar es el elemento del viento. El viento es el aire en movimiento que se presenta por la presión, por la temperatura, y entre más grandes sean las diferencias de temperatura y presión del aire, el viento tiende a ser mucho más fuerte. Hay fenómenos que tienen que ver con el viento como los huracanes, los tornados, los vendavales, que se caracterizan porque sus vientos son demasiado fuertes y pueden alcanzar velocidades muy altas, entre los 100 300 kilómetros por hora, ¿cierto? Y también pues la dirección y velocidad del viento pues depende del relieve, de las montañas, de los océanos, etc. Hay 4 tipos de vientos para que los tengamos en cuenta. Tenemos los vientos planetarios, ¿cierto? Que hacen grandes recorridos durante todo el año por la superficie terrestre. Tenemos los vientos continentales que son periódicos o en ciertas estaciones y se producen por las diferentes temperaturas de los continentes y los océanos. Tenemos los vientos locales que se producen en algunos lugares determinados, que durante el día soplan del mar al continente y en la noche en sentido contrario. Y por último tenemos los vientos ciclónicos que se caracterizan por soplar en círculos alrededor de áreas de baja presión, como ocurre con los ciclones que se forman en el mar Caribe. Bueno chicos, y después de haber visto este video, la idea es que ustedes puedan también desde sus casas observar cuál es el clima de nuestra ciudad, cuál es el tiempo atmosférico. Entonces la idea es que durante toda esta semana llevemos un registro en un cuaderno muy sencillo, en donde pongamos cada día en 3 momentos diferentes, la mañana, la tarde y la noche, cuál es el tiempo atmosférico, si el cielo está nublado, si está lloviendo, si está haciendo sol. Todo lo que ustedes puedan escribir allí a partir de la observación que hagan del clima de nuestra ciudad. Bueno chicos, la idea es que esta información que ustedes van a registrar
nos la puedan compartir aquí a través de la plataforma de Google Classroom en un pequeño texto donde nos cuenten pues cuál fue el clima que se vivió durante esta semana en el lugar en el que ustedes viven.